Bueno, chicos, pues yo creo que ha llegado el momento justo de iniciar este taller que, bueno, se ha ido preparando justamente a lo largo de estos meses y además es un taller que también retoma algunas ideas de una conferencia que se llevó a cabo al inicio de este ciclo, justamente en el taller con papás, bueno, una conferencia con papás. Entonces, lo que van a ir viendo en esta presentación son algunas ideas que se retoman de ahí, solamente que lo vamos a centrar ahora a la parte de ustedes como adolescentes, como alumnos del colegio, y pues bueno, el objetivo es que se puedan llevar algunas estrategias para ir mejorando la comunicación. No es que sea la receta mágica que les va a resolver como la vida, porque al final de cuentas, todo esto que nosotros les brindamos es un entrenamiento, es una práctica constante y no se hace luego, ¿vale? Entonces, les comento un poco cómo está desarrollada este taller. La primera parte, les voy a hablar un poco de la comunicación y de por qué es importante la comunicación. Hablaré un poco también de qué es lo que está sucediendo en este momento que está generando que uno no tenga ese espacio para comunicarse. Y después hablaré ya específicamente de algunas estrategias que nos van a servir a nosotros para ir mejorando la comunicación dentro de la familia y no nada más la familia, ¿eh? O sea, realmente estas estrategias que les vamos a brindar o que yo les voy a brindar en el día de hoy es para que las tomen en cuenta y que puedan aplicarlas a diferentes áreas de su vida. No nada más la familia, también los amigos, la gente que está a nuestro alrededor. Es importante y justamente es necesario aprender algunas estrategias, sobre todo cuando mi comunicación no ha sido como la más adecuada, ¿vale? Entonces, eso es el contenido de este taller. Al finalizar la parte de la ponencia, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueda abrir su micrófono con toda confianza y hacérmela, o escribirla en el chat, yo la leo y ahí la vamos respondiendo, ¿ok? Está programado para que esta reunión termine aproximadamente a las 4:30, ya con todo y la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues vamos a dar inicio, ¿ok? Bueno, antes que nada, seguramente muchos de ustedes ya sabrán qué es esto de la comunicación, porque es un tema constante que también se revisa dentro del salón de clases, dentro de las materias, y yo me voy a centrar específicamente en algo. Yo no les voy a hablar acerca de la comunicación, los elementos de la comunicación, no. Yo les quiero compartir a ustedes que justamente la comunicación es el factor determinante de las relaciones que se establecen con los demás. Es importante justamente porque a través de la comunicación nosotros transmitimos, información. Pero no nada más eso es como lo más básico. A través de nuestra comunicación, y ya iremos viendo más adelante cómo hay diferentes tipos de comunicación, también transmitimos ideas, sentimientos, necesidades, deseos, sueños, miedos, emociones. Transmitimos muchísimas cosas. Además de que justo la comunicación es un elemento básico que me permite socializar y convivir con otros. Entonces, esa es la importancia de la comunicación. No, en los elementos ni me voy a meter, ese no es el tema que hoy nos compete. Ahora, la comunicación tiene como ciertos objetivos. Uno de ellos es la reflexión. ¿De qué? De lo que yo estoy haciendo. Cuando yo estoy hablando con alguien, cuando estoy compartiendo ideas, al mismo tiempo se está dando un proceso de introspección o de reflexión acerca de lo que yo estoy diciendo, acerca de lo que yo estoy comentando, ¿ok?
me permite, justamente por este proceso de reflexivo, al comunicarlo, entender lo que sucede conmigo, pero también cuando yo escucho, entiendo lo que está sucediendo con el otro, porque la comunicación es la interacción de dos personas o más. O hay una comunicación intrapersonal que es conmigo mismo, pero me permite justamente saber qué me pasa a mí y qué le pasa al otro, ¿ok? Me permite resolver situaciones. A través de la comunicación yo empiezo a resolver situaciones, yo empiezo a solucionar problemas. Como les decía, este tipo de comunicación introspectiva, intrapersonal, me permite solucionar problemas, pero esa comunicación con el otro también me permite solucionar problemas. Si no hay comunicación, yo no resuelvo esos conflictos o problemas, ¿ok? Permite generar nuevo conocimiento. En el momento que yo estoy hablando con alguien, me permite como ir entendiendo, me permite generar nuevo conocimiento, me permite crear nuevas formas de entender las cosas. Y eso, al mismo tiempo genera un sentimiento de vitalidad que hoy en día es indispensable, es necesario por las condiciones en las que nos encontramos. Además, aquí tomado de Cristina Daneri, el diálogo entre seres humanos tiene la cualidad de ser humanizante, y está entrecomillado. La palabra mata la violencia, que atempera la agresividad y acerca a los interlocutores. Entonces, va a ser indispensable que nosotros vayamos considerando o vayamos viendo que el diálogo, la comunicación, me va a permitir a mí ir canalizando un poco de esta energía agresiva que a veces contenemos dentro de nosotros mismos y que a veces cuando no se dice, pues ya lo vamos a ver más adelante, se empieza a traducir en acciones. El diálogo, además, pone un freno a estos impulsos destructivos y autodestructivos. Cuando a mí me está sucediendo algo, cuando a mí me está pasando algo y yo no tengo como esa oportunidad de hablarlo o de reconocerlo conmigo, entonces toda esa energía que debería salir se vuelve hacia uno. Y entonces uno se empieza a dañar, se empieza a lastimar, se empieza a reprochar, cuando existen otros medios justamente para canalizar todo esto. La comunicación frena todos estos impulsos destructivos, ¿no? Ok, bueno. ¿Por qué hoy en día necesitamos establecer o generar estas estrategias de comunicación? Bueno, porque en primera, necesitamos momentos para hablar de lo que nos está sucediendo. Hoy en día es muchísimas cosas las que están sucediendo con todos. Estamos en un ambiente lleno de noticias, lleno de cosas que nos provocan ciertos grados de ansiedad, que nos provocan preocupación. Y entonces es importante tener esos espacios justamente para poder hablar de eso. La virtualidad nos ha limitado un poco. Entonces, generar este vínculo con otro, este diálogo con el otro, a mí me permite no estar tan aislado, porque a unos les ha caído muy bien este aislamiento, pero no a todos. Entonces, es necesario construir esos espacios. A pesar de la virtualidad, todavía se pueden y solamente el modo, el medio, es distinto, pero existe esa posibilidad, ¿eh? Los espacios que antes teníamos de libertad, en donde a lo mejor, de libertad y movilidad, en donde a lo mejor yo me podía ir a platicar con mis amigos a un centro comercial, a un parque, al gimnasio, a todos estos lugares, se empezaron a reducir. Se empezaron a hacer menos y entonces tenemos ahora un espacio en el que regresamos en muchas ocasiones, a este núcleo familiar o a la familia, en donde a veces la comunicación se vuelve como complicada. Entonces, es necesario construir esos espacios, ¿no? La pandemia, o sea, ya saben, y creo que muchas veces lo vamos a mencionar. La pandemia ha traído consigo muchísimos cambios en esta nueva o estilo de vivir actual, y entonces eso también ha hecho que nosotros nos empecemos a comunicar cada vez menos o nos limitamos, ¿no?
o esa creencia tenemos. Y hoy en día se cruzan con eventos importantes. Ajá. La época en la que nos encontramos, que es la época decembrina, justamente, genera un sinfín de emociones. Ajá. Y son emociones que en muchas ocasiones son muy intensas. Ajá. Y que son intensas incluso a veces de tolerar. Y si no las hablamos, si no las hablamos, si no tenemos esos espacios, ¿qué creen? Después uno no se siente tan bien, ajá, uno se la pasa mal y no es justo. Ya de por sí, todo este año ha sido un poco difícil, entonces es importante generar esta parte de contacto y comunicación con el otro. Además de que algo que ya se venía presentando es que pues todos tenemos nuestros estados emocionales, ¿no? Y algunas veces también son cambiantes, y más en la etapa de adolescencia en la que ustedes se encuentran, también son cambiantes estos momentos emocionales. Pero ahora, ajá, todo se ha intensificado. Se ha intensificado muchísimo de ello. Entonces ahora ya nos sentimos más irritables, nos sentimos más tristes, nos sentimos más confundidos, en ocasiones nos sentimos más angustiados. Y entonces imagínense, la época más la situación, más un estado emocional que yo ya traía, ha hecho que esto se vuelva una locura de manera interna, ajá, que necesita ser descargada. Y una posibilidad por la que puede ser descargada es que uno hable, ajá, que uno hable, que uno no se quede con esas cosas, sino que lo hable, que vaya viendo con quién, que vaya construyendo ese espacio con las personas, que vaya identificando con qué tipo de persona, con qué miembro de la familia puede acercarse a hablar de lo que está pasando. Todos nos encontramos en este mismo entorno en donde ha sido difícil toda esta situación. Pero imagínense, cargar con todo eso internamente, ajá, en el hecho de compartir, seguramente al otro también le está pasando, pero tampoco encuentra ese espacio para poder hablarlo. Ajá, si lo comparten, de verdad, uno se calma un poco más. Uno está más tranquilo y eso hace que uno esté más relajado y disfrutando un poco más. Entonces, la misma época, como les decía hace un momento, intensifica también estos momentos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Alguien por lo menos que me diga y abra su micrófono, que si sí va siendo claro lo que les estoy explicando. Porque Sí, solo todo veo... bien. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Están bien atentos. Gracias. Ok. Ahora, resulta ser que justamente cuando no tenemos esa oportunidad de hablar, de comunicarnos, y todo esto que a lo mejor yo tengo y que tengo guardadito, no lo digo, no lo comunico, ¿qué creen? Que todo eso se lleva a un acto. Ajá. Todo esto se actúa. Por eso esta frase, ¿no? Aquí en esta diapositiva, lo que no se dice, se actúa. Piensen ustedes a lo mejor algún momento en el que ha sucedido que a lo mejor estaban muy enojados, no lo dijeron, y resulta ser que al ratito hacen algo con la persona con la que estaban enojadas, quién sabe por qué. O reaccionan de alguna manera inesperada, o de repente ya le hicieron algo. Ajá, entiendo que puede ser sin querer, pero justamente un estado emocional llevó a una acción. Ajá. Cuando no se dice las cosas, lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, aparecen actos impulsivos. Un acto impulsivo es justamente una situación en la que yo no estoy pensando y solamente estoy actuando. Observen ustedes, identifiquen esos momentos en los que les ha pasado que de repente yo no estoy diciendo algo, pero algo ya quiero hacer. Ajá. Ya me quiero salir con mis amigos, ya quiero que a lo mejor me resuelvan pronto algo, ya me sentí más enojado, no puedo dormir. Cuestiones somáticas, ¿no? Hablando justamente de esto de dormir. Ajá. A veces solamente estoy piense, y entonces me dan momentos de insomnio. O durante la noche estoy durmiendo bien y de repente aparece un pensamiento por ahí que ya me distrajo completamente. Silencios incómodos. Y problemas con otras personas. Justamente, si ustedes leyeron por ahí en la invitación para este taller, decía,
La comunicación nos permite resolver situaciones de manera más asertiva, ¿ok? ¿Y qué creen? Que también impacta sobre su rendimiento académico. Porque como uno trae tantas cosas aquí en la cabeza y no las puede decir, no las está diciendo, entonces mi atención está enfocada en esos problemas, en esos conflictos, y yo dejo de atender los asuntos que a lo mejor en ese momento son importantes. Por ejemplo, ahorita que está en temporada de exámenes, y que seguramente ustedes se sienten presionados, se sienten angustiados, se sienten por ahí, por momentos intranquilos, hay que decirlo. No estoy bien, estoy intranquilo, permítanme estudiar, porque a veces la misma dinámica, como ahora, papás ya están en casa, hermanos ya están en casa, uno no tiene esos espacios y quiere aventar cosas, quiere pelear. Justamente se da eso. En lugar de reconocer que a mí me está sucediendo algo, lo actúo. Me encierro en el cuarto, ahora me paso más tiempo en mi cuarto, ahora me la paso jugando todos estos videojuegos, ahora ya no bajé ni a cenar, ni a comer, ni nada de eso. No se está diciendo algo, se está actuando. Entonces, justamente la propuesta es esta, ¿no? La propuesta es que podamos generar estas estrategias para poder construir estos entornos de comunicación, y más adelante les diré algo que es comunicación no violenta. Seguro esta película la conocen. Mucho, mucho, mucho. No la vamos a ver. Bueno, no vamos a ver esta escena, pero para quien guste, se las voy a compartir en este momento, por si más adelante pueden verla. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la ubica, esta escena? Creo que sí, es la parte donde supuestamente se enoja con sus papás, ¿no? Y se escapa. Exacto. ¿Por qué se enoja? ¿Alguien recordará por qué está enojada? ¿Por qué Porque de creo que no la repente? comprenden. Exacto, porque cree que no la comprende. Y eso, digamos que es como de lo apenitas que se alcanza a ver. Efectivamente, Riley, que es la protagonista de esta película, en Intensamente, bueno, son las emociones, ¿no? Pero sucede que en ese momento ella ha cambiado de domicilio, ha cambiado de colegio, ha dejado a sus amigos, y todo esto provoca un proceso de duelo importante. Y resulta ser que en ese momento en el que se reúne la familia a comer, le preguntan que cómo está y se empieza a enojar y deja de comer y se encierra en su cuarto. Bueno, ahí chequenlo ustedes. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esta escena? Que así pasa justamente. Y me regreso a la diapositiva anterior, en donde lo que les decía es, lo que no se dice, se actúa. Riley está triste, está enojado, tiene un proceso de duelo que no logra identificar porque no lo habla, no se ha procesado. Solamente lo tiene como de manera interna, ahí dándole lata en la cabeza constantemente. Y entonces, ¿qué hace? Actúa. Y todos empiezan a pelear. Y si se dan cuenta, en ninguno de estos miembros de la familia hay, bueno, sí hay un poquito, ¿no? Pero se vuelve difícil reconocer que algo está sucediendo y no lo pueden identificar. Y se hace un conflicto ahí importante, ¿ok? Entonces, justo es que va sucediendo cosas, nos va dando la posibilidad de construir o destruir estos espacios armoniosos, estos espacios, lo pongo en los dos, piénsenlo, construir o destruir espacios armoniosos, construir o destruir mis vínculos amorosos o afectivos con mi familia, de destruir o construir a lo mejor planes, de destruir o construir momentos de agradables. Entonces, yo tengo la posibilidad de elegir. En el caso de la imagen anterior con Riley en la Intensamente, ella elige en ese momento destruir, pero siempre tenemos la posibilidad de elegir entre estos dos caminos, entre destruir un momento o construirlo, lo cual construirlo implicará un gran esfuerzo, implicará muchas más cosas, y destruirlo pues es sencillo. Solamente uno hace un acto impulsivo y ¡pum! Se destruyó. Entonces, ¿ok? Ustedes eligen. Ahora sí,
ya vamos llegando a esta parte de las estrategias. Porque mi intención es que en lugar de destruir esos momentos agradables, esos vínculos con su familia, con sus amigos o con la gente que los rodea, mejor empecemos a construir todos esos espacios. Ajá. Es por eso que una de las primeras estrategias que yo les quiero ofrecer es esta. Es construir ese espacio para dialogar, conversar, comunicarse con los otros. Los espacios en este momento, ojo, en este momento, y no en todos los casos, pero están siendo difíciles para hablar. Ustedes nótenlo y de verdad, muchos de esos momentos no se están dando, no tienen nada que ver con ustedes. Recordemos un poquito en diapositivas anteriores que esta situación de la pandemia, más las épocas decembrinas, van a intensificar estados emocionales y van a hacer que uno hoy no esté del todo a gusto, no esté del todo bien. Además de que también se acercan fechas importantes para muchas personas en las que se reúnen y todo, y en este momento están siendo un poquito como restringidos por seguridad y por protección y por salud. Entonces, necesitamos aprender a construir estos espacios. En este momento es necesario. Yo sé que a lo mejor ustedes pueden decir, no, pero es que mis papás no quieren hablar, no. Hay que ver, justo ahí vamos a las siguientes estrategias, ¿no? ¿Se pueden construir? Sí. Hay que identificar en qué momento. No todos. No todos los momentos sirven para comunicarse, para dialogar. Hay momentos en los que no, y eso uno lo tiene que aprender a observar. Si yo quiero a lo mejor hablar en este momento, mi papá o mi mamá están viendo la tele, o mi hermano está viendo la tele, o mi amigo está jugando, no es un espacio para hablar. Hay que irlo construyendo, decir, hacerlo saber, me gustaría hablar contigo. ¿Puedes en este momento? No se puede, ok. Que te digan no, bueno, que nos digan que no, nos pesa muchísimo. No nos gusta que nos digan que no. Pero es mejor recibir un no a que se vuelvan indiferentes y que se genere un problema. El hecho que te digan no, no significa que te están rechazando, no. Te están diciendo que en ese momento no se puede. Y que justo quieren hacer un espacio para poder escuchar o para poder hablar. Y a lo mejor se lleva su tiempo eso. ¿Ok? Bien. Y antes de avanzar, como dice ahí, ¿no? Hay que recordar y ver si ese es el momento para establecer realmente una conversación. Si no lo es, no lo intenten. Porque si no lo es, se va a generar más conflicto. Entonces, uno a veces quiere hablar cuando papá se ve enojado, cuando mamá está enojada, cuando los hermanos están enojados, están peleando, y entonces no es ese el momento. Hay que esperar. También algo que se ha generado con esta pandemia y que, bueno, que realmente ya ha sido de mucho tiempo atrás, es que somos ya poco tolerantes a la frustración, poco tolerantes a esta espera. Y hay que aprender a ir esperando un poco más cada vez. Entonces, además, yo sé que como adolescente uno quiere así, quieren así las cosas. No, hay que esperar un poco, ¿ok? La siguiente es importante. Antes de yo comunicar algo, ahí dice, ¿no? El mensaje, el fondo de mensaje, hay que escucharnos. Hay que escucharnos qué quiero transmitir, y desde dónde lo quiero hacer. Yo quiero comunicar que necesito algo. Ok, ¿para qué lo necesito? Es el momento. Hay que hacerse una serie de preguntas antes de comunicar algo. ¿Por qué? Porque entre más preguntas y más cosas yo vaya detectando acerca de lo que quiero comunicar o de lo que quiero transmitir, seguramente voy a ser más claro y no le voy a dar tantas vueltas. Entonces, escucharnos antes de transmitir es algo bien, bien importante. Hay que reconocer o hay que empezar a trabajar esta identificación desde dónde yo estoy comunicando, desde dónde yo quiero comunicar algo. Porque miren, la verdad, como adolescentes tenemos, bueno, sí, es que todos, no nada más como adolescentes, o sea, adultos, adolescentes, niños, todos tienen un objetivo en el fondo, en comunicar algo. Algunas veces es transmitir información.
Otras es hacerte saber un deseo. Otras, obtener algo. Otras, incluso, también es generar cierto tipo de emoción. Por ejemplo, quiero asustar a mis papás. A veces no están conscientes de esa parte, ¿eh? Pero a veces es quiero meter un susto a mis papás, ¿no? Y entonces lo que yo busco en mi diálogo es asustarlos, generar un poco de susto en ellos. O quiero preocuparlos, o quiero que se interesen en mí, o quiero solamente ser escuchado y punto. Hay que empezar a identificar desde dónde yo estoy queriendo hablar y queriendo compartir esto que yo tengo pensado, ¿no? ¿Me explico con esto de la intención? Sí. Perfecto. Gracias. Siguiente. Hay que identificar cómo se encuentra la dinámica de comunicación. ¿A qué me refiero con eso? Ya, este es el momento en el que yo ya estoy hablando. Yo necesito aprender a observar, a leer un poco del lenguaje corporal del otro, a identificar qué está sucediendo con el otro, para saber si necesito parar ahí y ver si me están entendiendo o no, y detenerme y ya no seguir. Porque entonces se da un juego también ahí interesante. Uno empieza a sentir a lo mejor que ya se están poniendo intensas las cosas y ¿qué creen? Uno empieza y le sigue, y le sigue, y le sigue, y le sigue. Cuando ya a lo mejor está detectando que no es el momento, que es momento de detenerlo y decir, estoy siendo claro, me explico, me doy a entender, me comprendes, sí estoy siendo claro con lo que te estoy diciendo. Es importante ver eso. Eso casi no lo hacemos, ¿eh? Pero es justamente una de los tips que se les está ofreciendo, que se detengan un poco. A ver. Yo, lo que le estoy diciendo a mi papá, cómo lo estoy percibiendo que lo está tomando. Y ojo, cómo lo estoy percibiendo. No es cómo es, porque a veces ya se enojó. Y aquí con esto, la siguiente. Yo empiezo a ver de repente que ya me estoy contando historias, que ya se enojó, que ya no me quiere seguir escuchando, y me empiezo a crear una serie de historias mentales y fantasías que nada tienen que ver, ¿eh? Y no pregunto, oye, pa, oye, mamá, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo que te estoy diciendo? ¿Cómo lo percibes tú? Por eso es importante justamente preguntar, no dar por hecho. No den por hecho lo que están observando. Tómenlo en cuenta para ver qué hay que hacer. Pero pregunten, oye, si estoy siendo claro, si me explico lo que quiero transmitirte, ¿ok? Bueno, algo importante y algo que cuesta mucho trabajo es reconocer cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar del otro. Habrá cosas que no nos van a gustar escuchar. Habrá cosas que son importantes de que nos las digan. Y hay que reconocer cuál es mi lugar, en qué lugar yo me estoy posicionando, porque en ocasiones se activan esas partes de nosotros que se creen como bien adultitos, unas partes bien adultas en las que yo ya me la sé de todo, y no dejo al otro tampoco compartir su experiencia, no dejo al otro que me transmita algo, no le permito al otro que incluso me devuelva un poco de la información que yo le estoy transmitiendo. ¿Por qué? Porque yo ya digo, no, yo soy el fregón aquí y entonces ya el otro ya no cuenta. Entonces es importante reconocer que a lo mejor hay momentos para ser hijo, hay momentos para ser hermano, hay momentos para ser compañero, hay momentos para todo. Y hay que reconocer. El hecho de que lo digan los papás, a veces uno lo siente justamente como, ya está como mis maestros, ya está como una autoridad. No, espérate, o sea, acuérdate cuál es tu lugar. Por supuesto que te van a hablar desde el de papá, te van a hablar desde el del hermano, ¿ok? Hazle saber, ¿ok? Si a lo mejor en ese momento tú no quieres escuchar alguna opinión de una autoridad, hazle saber, mira, sí sé que para ti es importante decirme esto, pero en ese momento me interesa en esto. Pero acuérdate que hay lugares y hay jerarquías.
Cuando hay un proceso de comunicación, también surge todo esto. En este momento lo voy a hacer de manera breve, pero existen bloqueos en la comunicación constantemente. Observen cuál de todos estos ustedes van teniendo también cuando están conversando con alguien o cuando alguien les está comentando algo, ¿eh? Porque justamente algo que sucede es que las conversaciones o que los momentos para dialogar no se presentan porque cuando estoy hablando o cuando me están hablando, yo bromeo, yo aconsejo, yo ridiculizo, yo interrogo, yo censuro, sin detenerme a escuchar. La comunicación comienza también desde una muy buena escucha o algo que le llaman escucha activa, ¿ok? Pero aquí en esta diapositiva justo se presentan todos los bloqueos que solemos hacer. Fíjense cuál de ustedes, en cuál de todos estos entran ustedes, o cuál de todos estos suelen presentar más o utilizar más, ¿ok? Y aquí llegamos a la parte de la comunicación no violenta. Que esta es toda una postura que justamente se las quiero compartir. Este es un resumen de todo lo que trata la comunicación no violenta, porque es una propuesta que hace alguien que se llama Marshall, y pueden encontrar el libro, lo pueden encontrar, se llama Comunicación no violenta, y en esta comunicación no violenta es hablar de manera empática, desde mi corazón. Entonces, lo que ahí se propone es observar lo que ocurre realmente. Como les decía, sin prejuicios. Investigar cómo nos sentimos. Buscar el deseo de lo que yo realmente necesito y expresarlo de forma adecuada. ¿Cómo sería? Siendo asertivos. Si no conocen esta palabra, ahorita la veremos. Y hacer una petición o hacerte una petición o hacernos una petición dirigida a conseguir una meta. Oye, no es el momento. Oye, hay que esperar un poco para poder conseguir eso. Como les decía, hay que ser asertivos. Y la asertividad es una habilidad que se va entrenando. La habilidad consiste justamente en poder transmitir al otro de la mejor manera posible lo que está sucediendo, lo que me hace sentir o lo que yo estoy necesitando. Hace referencia como a defender derechos, a expresar opiniones, siendo asertivo, no agresivo, yo no estoy hablando de eso ni pasivo. Decir no cuando es necesario, tomar en cuenta los derechos y opiniones de los demás, y se utiliza un modelo de negociación que es tú ganas y yo gano, los dos ganamos aquí. Aquí no hay uno menos. Y pues obviamente se siente uno relajado al utilizar este estilo porque se pueden compartir experiencias y se pueden tolerar un poco más esas situaciones. Hay una fórmula. Hay una fórmula que justamente nos habla de lo siguiente. La fórmula en la comunicación asertiva siempre comienza con una primera persona. No es que tú me haces sentir esto. No. Yo siento cuando tú haces esto. Yo siento triste, yo me siento cansado, yo siento enojo cuando tú me estás diciendo esto. Yo creo que lo que está pasando, si se dan cuenta, es yo. Y no estoy hablando en una situación egocéntrica. Estoy hablando justo de poner en primera persona lo que a mí me hace sentir, lo que a mí me está pasando y no lo que el otro pareciera que me está haciendo. Y si hay una cuestión que resolver, entonces se habla sobre la petición, como lo decía en la comunicación no violenta. Por lo tanto, te pido por favor que, ¿tú qué opinas? Siempre existe. Existe esta parte porque en la comunicación se considera al otro. Si yo estoy mandando, yo ya estoy en un bloqueo. Yo ya no estoy negociando. Yo ya no estoy utilizando mi estilo asertivo. Yo tengo que preguntar la opinión. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿O cómo podemos solucionarlo? Si yo no estoy haciendo eso, chicos, no están siendo asertivos. ¿Ok? Bien. En la comunicación asertiva yo comunico hechos, comunico sentimientos, comunico pensamientos, decisiones, deseos y peticiones, pero siempre utilizando estas fórmulas. ¿Ok? Y ya vamos a acabar. Ya, como resumen. Recuerden, en un proceso de comunicación también es importante escuchar. ¿Ok? Si yo quiero hablar, o sea, también es importante escuchar. A lo mejor no me van a decir nada, pero es importante. Quédense un poquito callados también. Y hay que permitir que el otro nos diga,
Yo no sé si contesten, yo no lo sé, porque hay que también hacer esa petición. Eviten prejuicios, como ya les decía, mejor pregunten. En vez de estar ahí inventándose historias de es que mi papá no me quiere escuchar, es que mi papá o mi mamá no le interesa lo que yo estoy diciendo. No. Dejen de contarse historias. Reconozcan cómo están internamente, qué es lo que les está pasando y si es momento para hablar. A lo mejor si estoy enojado, no conviene hablar en este momento. Si yo estoy triste, a lo mejor conviene. No lo sé, pero hay que reconocer esas emociones. ¿Ok? Reconocer los puntos de vista de otros, ¿ok? Escuchar a lo que nos dicen nuestras jerarquías, nuestros superiores, nuestros pares, nuestros iguales. No significa que estemos de acuerdo, significa hay que escuchar. O lo que yo quiero decir es que hay que escuchar para poder reconocer. Tratar de ver de manera objetiva. No contarse, como les decía hace ratito, estas historias. Hay que darle lugar también al otro, hay que reconocer, por eso en la comunicación asertiva es importante escuchar oye, ¿tú qué opinas? Reconocer los sentimientos del otro, ok, yo entiendo entonces que cuando yo te cuento esto, tú te sientes enojado o enojada, y esperar a tener toda la información, porque algunas veces somos bien impulsivos y ya, no, ya, con eso, ya lo comprendí, no, espérense, hay que preguntarle incluso, ¿ya terminaste? O ya terminé, decirlo, ya terminé todo lo que te quería decir. Estos son como algunos puntos. Sé que a lo mejor fui un poco rápido, y que a lo mejor son puntos que algunos de ustedes han hecho, ya han implementado en sus propias vidas, pero como les decía en un inicio, solamente son estrategias que requieren ser entrenadas, porque a lo mejor se las saben y las conocen muy bien lo que les estoy diciendo, pero no las llevan a la práctica, no son constantes o apenas ven que sucede algo y lo dejan de implementar. Y aquí el chiste es aventarse, a ser constantes, a practicarlo una y otra vez. Y más en esta época que que estamos viviendo y que vamos a iniciar con esto de las fechas de diciembre. Estos momentos requieren de tener estos espacios para hablar lo que está pasando con uno, de compartir con el otro lo que está sucediendo, de escucharlo. Es importante, chicos. Ustedes acérquense a la persona con la que puedan confiar un poco más o que se sientan más tranquilos, pero es importante tenerlos en este momento, ¿ok? Pues les agradezco muchísimo, chicos, que me hayan permitido compartir con ustedes un poco de esto. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, pueden abrir su micrófono. Sé que estamos a unos minutitos de acabar, pero a lo mejor podemos sumar unos minutos más, si ustedes están de acuerdo, para ir respondiendo. Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? No te alcancé a escuchar. Buen día. No te escucho, perdón, otra vez. Buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias. No, gracias a ti. Sí, tengo una pregunta. Adelante. O sea, sé que dijo que tenemos que identificar pues el espacio para poder hablar con nuestros papás, con la familia, pero o sea, ¿cómo sabemos cuándo es el momento indicado? Porque, por ejemplo, no sé, estamos comiendo y yo les quiero platicar algo y es como de, ahorita no, hija, estamos comiendo. Ok. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Ana Luisa? Pues les pregunto que cuándo entonces. ¿Y qué sucede? Me dicen luego. ¿Luego cuándo? Hay que hacerles saber eso, porque a lo mejor no se están dando cuenta que no te están diciendo cuándo. ¿Cuándo? Si no te dicen podemos hacerlo al rato, tú lo dices. Tú lo mencionas. Porque tenemos una creencia de que haya adivinación del pensamiento y no, hay que ponerlo también sobre la mesa. Y si tú ya lo abriste, Ana Luisa, es importante eso, ¿cuándo? Y lo puedes decir, porque cada que yo pregunto cuándo, me siento un poco confundida porque realmente no tengo una respuesta. Y a mí me gustaría saber cuándo. O, ¿creen que podamos hacerlo al rato en la noche o el día de mañana en algún horario? Para mí es importante que ustedes sepan esto que a mí me está pasando. No sé si esto te pueda funcionar.
No te va a salir quizá la primera. Hay que entrenarlo constantemente, Ana Luisa. Ok, prof, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? No, profe, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, Emilio, muchas gracias. Buena tarde, muchas Ah, gracias. igualmente, Arance, que estés muy bien. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bye, prof. Adiós. Gracias por su tiempo. Gracias por el de ustedes también. Gracias, Israel. Buen día. Igualmente, Emiliano, gusto en saludarte. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, Moy, que estés muy bien. Muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día. Hasta Igualmente, Diego, que estés muy bien. Hasta luego.